Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 231. 228. Preparing for the next confrontation new training regimen. Con la llegada de Mika, Rias y su nobleza sintieron una oleada de confianza, especialmente Issei. Mika, acabemos con él ahora mismo. No hay necesidad de un juego de clasificación ni de esperar 3 días. Gritó, mirando fijamente a Riser, rodeado de su nobleza. Ellos devolvieron la mirada a Issei. No, ahora no es el momento adecuado, dijo Mika, volviéndose hacia ellos con una sonrisa. El compromiso entre los clanes Fenex y Gremory es un asunto de gran importancia en el inframundo. Debería resolverse en un escenario más formal. Un duelo privado no sería reconocido, ¿verdad, señorita Gaifia? En efecto. Incluso si este compromiso se rompe, debe hacerse bajo la supervisión de ambas familias, no mediante una pelea privada, confirmó. Así es. Mika se volvió hacia Riser. Por tanto, resolveremos esto en 3 días. Muy bien, coincidió Riser. No esperaba que tuvieras un recurso tan poderoso, Rias. Es mucho más formidable que ese joven emperador dragón rojo. Como veterano de los Ratingheim, Riser era un combatiente hábil. Podía percibir el poder de Mika, el aura aguda y peligrosa que irradiaba. Un verdadero guerrero, pensó. Su sorpresa anterior por la repentina aparición de Mika fue reemplazada por un cauteloso respeto. Combinado con su extraña habilidad para ocultar su presencia, era sin duda un asesino aterrador. Sin embargo, ni siquiera el asesino más letal pudo derrotarlo. Él estaba confiado. Entonces nos volveremos a ver en 3 días. Se dio la vuelta y, junto con su nobleza, partió hacia el inframundo. Ahora que han llegado a un acuerdo, informaré a ambas familias. Gaifia también se marchó. Con su partida, solo quedaron Rias y su nobleza. Entonces, Rias, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Preguntó Akeno tras un momento de silencio. Rias miró a Mika. No hay necesidad de preocuparse. Ganaremos esta batalla, dijo con confianza. Sin embargo, esta es una batalla de equipo. Necesitamos ganar con contundencia. Por lo tanto, aprovechemos este tiempo para entrenar. Sí. Entrenamiento. Asintió Rias. El tiempo apremia. Ve a casa y recoge tus cosas. Empezaremos de inmediato. Sí, Buyou. Y aunque lo llamaron entrenamiento previo a la batalla, no aumentaría drásticamente su fuerza. Ya no eran novatos que podían mejorar significativamente en apenas unos días. Sin embargo, entre ellos había algunos novatos, entre ellos Asia. Recién convertida en demonio, aún no había recibido entrenamiento. Como sanadora con poderosas habilidades, valía la pena desarrollar su potencial. En cuanto a Issei, ya había aprendido mucho de Mika. No necesitó ningún estudio de último momento. Sin embargo, carecía de experiencia práctica en combate. Y ese sería el enfoque de su entrenamiento. Y después de reunir sus pertenencias, utilizaron un círculo mágico de teletransportación para viajar a la base de una montaña donde la familia Gremory poseía una villa. Este sería su campo de entrenamiento. Subieron la montaña, los chicos llevaban el equipaje de las chicas, aunque era una carga insignificante para Mika, Yuto e Issei, gracias a su mayor fuerza. Al llegar a la villa, Rias les asignó sus habitaciones y se cambiaron a su ropa de entrenamiento. En el espacioso salón se dividieron en 2 grupos. Rias, Akeno y Asia formaron un grupo, centrándose en el entrenamiento mágico. Mika, Issei, Yuto y Koneko formaron el otro, concentrándose en el combate. Con sus rutinas de entrenamiento establecidas, comenzaron de inmediato.
El tiempo apremiaba. Y dentro de la villa, Akeno estaba enseñando a Asia sobre la manipulación mágica, demostrando cómo transformar el agua en hielo. Asia, que aprendía rápido, dominó rápidamente la técnica. La risa llenó la sala mientras practicaban. Afuera, Issei estaba siendo golpeado implacablemente. Para este entrenamiento, su Sacred Gear estaba prohibido y estaban usando armas de madera. Estaba entrenando con Yuuto, quien, bajo las instrucciones de Mika, estaba peleando con toda su fuerza, conteniendo solo golpes letales. Su Sacred Gear también fue desactivado. Los gritos de dolor de Issei resonaron en el campo de entrenamiento. Mika-senpai, ¿no es esto un poco y demasiado? Preguntó Koneko, observando el brutal combate de entrenamiento. No te preocupes, Koneko, respondió Mika con una sonrisa. Con la recuperación de Asia, cualquier herida que sufra sanará rápidamente. Para quienes buscan fuerza, este tratamiento es un lujo. Issei lo agradecerá. Él sonrió, observando las luchas de Issei. Él mismo había pasado por un entrenamiento similar. Ahora que tenía la oportunidad, ¿por qué no compartir la alegría? Aruk. Issei atacó a Yuuto con la espada de madera en alto, pero salió volando hacia atrás una vez más. No te centres solo en la espada. Amplía tu consciencia. Observa a tu oponente y a tu alrededor. Ordenó Yuuto. Sí. Aunque frustrado, Issei no podía negar sus constantes derrotas. Tomó su espada y cargó de nuevo, solo para ser arrojado hacia atrás una vez más. Está mejorando rápidamente, comentó Mika mientras observaba su combate de entrenamiento. Al principio, Issei no podía seguirle el ritmo a Yuuto, pues recibía golpes constantemente. Pero ahora, aunque aún no podía contraatacar, podía bloquear algunos golpes. Esto fue una clara señal de progreso. Está mejorando, asintió Koneko, sorprendida. Normalmente evitaba a Issei debido a su entusiasmo por las mujeres. En efecto. Aunque su mente no ha alcanzado la velocidad de Yuuto, su cuerpo se está adaptando. Sin embargo, esa no es la mejora que busco. Se giró hacia Koneko. Ve a buscar a Asia. Es hora de que Issei se recupere. Y ya que estás, prepárate. Tú eres el siguiente. ¿Sigo yo? Koneko parpadeó y puso los ojos en blanco. Eres un demonio, Mika-senpai. A diferencia de Yuuto, su estilo de lucha era completamente diferente. Issei apenas se había adaptado a la velocidad de Yuuto. Ahora tendría que enfrentarse a ella. Ella sabía exactamente lo que Mika estaba planeando. Gracias por el cumplido, respondió Mika con una sonrisa. Y Issei-san. La voz de Asia interrumpió su entrenamiento. Asia. Issei, tirado en el suelo tras ser arrojado, la miró. Issei-san. Corrió a su lado y comenzó a sanarlo. Sintiendo el calor relajante de su magia, se relajó y se hundió nuevamente en el suelo. Tus métodos de entrenamiento son bastante intensos, comentó Rias, acercándose a Mika con Akeno. Habían visto la sangre en la espada de madera de Yuuto. Con la curación de Asia, podemos permitirnos ser más minuciosos. Además, ya sabes lo poco talentoso que es Issei para la técnica, explicó Mika. Issei no tenía aptitud natural para el combate ni la magia. Para mejorar, necesitaba que lo empujaran. Por lo tanto, es necesario un enfoque más práctico. Ya veo, asintió Rias pensativamente, con una sutil sonrisa en sus labios. Akeno tembló ligeramente. Después de curar a Issei, Asia fue apartada por Rias y Akeno, mientras Issei comenzaba la segunda etapa de su entrenamiento. Entrenar con Koneko. Una vez más, fue derrotado sin piedad. Su estilo de lucha era completamente diferente al de Yuuto, lo que revirtió su progreso anterior. Después de Koneko, es el turno de Mika. Para este duelo, Issei puede usar su equipo potenciado. Estaba confiado. No era posible que perdiera tan mal con su Sacred Gear activado. Pero la realidad era dura. Incluso con el equipo potenciado, seguía siendo superado. A pesar de usar solo sus habilidades físicas básicas, la habilidad y técnicas superiores de Mika le permitieron controlar la pelea sin esfuerzo. A medida que transcurría el día y concluía su entrenamiento, cayó la noche. Issei, sintiendo la oleada de energía demoníaca, se sintió completamente abatido. Después de cenar, Rias lo llevó afuera para un acondicionamiento físico básico. Sin embargo, a diferencia de sus ejercicios habituales, esto implicaba entrenamiento con pesas.
Tenía una enorme roca, docenas de veces su tamaño, atada a su espalda y lo hacía correr arriba y abajo de la montaña repetidamente hasta que se desplomó por agotamiento. Y son todos crueles, tan crueles. Se quejó Issei a la mañana siguiente, devorando su desayuno. Mika dijo que el resultado del rating game ya estaba decidido. ¿Por qué me torturas así? Issei, dijo Mika con una sonrisa. No te centres en el juego de clasificación, sino en el futuro. ¿No quieres volverte más fuerte? ¿Recuerdas a esas hermosas chicas de la nobleza de Riser? Hermosas chicas, y los ojos de Issei se iluminaron y su espíritu de lucha se reavivó. Entrenaré. Me convertiré en un demonio de clase alta. Me convertiré en el rey del harén. Empezó a devorar su desayuno con renovado vigor. Los demás se rieron, excepto Asia, que lo miró con celos. Al ver su reacción, se rieron aún más fuerte. Después del desayuno, reanudaron su entrenamiento. Esta vez no fue solo Issei. Mientras entrenaba con Yuuto, Mika entrenaba con Koneko. Bajo su riguroso entrenamiento, todos se vuelven más fuertes cada día. Chapter 232. 229. A Battle Observed by the Underworld de Stakes Areset. El tiempo pasó volando y llegó el día del rating game. Ve, Mika. Muéstrale a ese diablo el fruto de nuestro trabajo. Gritó Gabriel, fusionándose con el ser de Mika. Se puso los guantes blancos que habían creado juntos. Déjamelo a mí. Dicho esto, salió de su apartamento y se dirigió a la Academia Kuo. Era tarde en la noche. El juego de clasificación estaba previsto para comenzar a medianoche. Mika llegó al club de investigación oculta, donde los demás ya estaban reunidos. Un silencio sombrío llenaba la habitación mientras se preparaban mentalmente para la próxima batalla. Mika, al ver sus expresiones serias, decidió aligerar el ambiente. Ah, ¿otra vez llevas el hábito de monja, Asia? Hacía tiempo que no te veía así. Buchou dijo que deberíamos usar lo que nos haga sentir cómodos, así que elegí esto, respondió Asia rápidamente. Tranquila, no te estoy criticando, la tranquilizó Mika con una sonrisa. ¿Pero estás seguro de que es buena idea? Me parece recordar que el otro día un demonio se quejaba de dolores de cabeza por leer la Biblia. Los demás se rieron. Unos días antes, durante un descanso en su entrenamiento, Rias le había pedido a Asia que les hablara sobre el agua bendita y los exorcistas. A mitad de su explicación, se quejó de que ya no podía leer la Biblia y afirmaba que le causaba dolores de cabeza. Entonces, como para demostrarlo, empezó a recitar su pasaje favorito, solo para agarrarse la cabeza con dolor momentos después. Luego intentó rezar, con resultados similares. Su dramática actuación los había divertido a todos. La risa disipó la tensión anterior. Como era de esperar de Mika. Siempre sabes cómo animar el ambiente. Sinceramente, no sé qué haría sin ti, dijo Rias, agradecida por su intervención. Buchou preguntó Issei de repente. ¿De verdad es tan fuerte Riser? Cuando luché contra sus nobles antes, no parecían tan poderosos. Ah, olvidé que tú y Asia aún no conocen a la familia Fenix, dijo Rias, dándose una palmada en la frente. Akeno, Yuuto y Koneko, como demonios reencarnados experimentados, conocían al clan Fenix. Y aunque Mika, Issei y Asia eran nuevos reclutas, el aparente conocimiento de Mika sobre todo le había hecho olvidar que Issei y Asia todavía eran relativamente despistados. Después de todo, a diferencia de ellos, él había estado estudiando diligentemente la tradición del diablo desde su llegada. Aunque el rango de Riser es mayor que el nuestro, no es eso lo que los convierte en una amenaza. Es el propio Riser. Es descendiente del Fénix, una criatura mítica asociada con la vida y el renacimiento. Se decía que sus lágrimas curaban cualquier herida y que su sangre otorgaba la inmortalidad. Existen leyendas sobre él en muchas culturas humanas. Además del Fénix original, también está el clan de demonios Fénix, con rango de marqués. Poseen el mismo poder que el Fénix. La inmortalidad. ¿Inmortalidad? ¿Acaso eso no lo hace invencible? Exclamó Issei. Prácticamente. Se regenera al instante de cualquier herida. Y sus llamas pueden incinerar por completo a sus oponentes. Su récord oficial en las partidas de clasificación es de 8 victorias y 2 derrotas. Y esas 2 derrotas fueron intencionales, contra familias aliadas. Está prácticamente invicto. Una sonrisa se dibujó en los labios de Rias.
Cuando mi familia organizó este compromiso, tuve un mal presentimiento. Debieron anticipar mi negativa y tenderme esta trampa. Eligieron a Riser, creyendo que no tendría ninguna posibilidad de ganarle, ni siquiera en un juego de clasificación, lo que me obligó a aceptar el compromiso. Fue una táctica, un engaño. Pero no anticiparon que les tendería una trampa. Miró a Mika. Él era la razón por la que tuvo el valor de desobedecer a su familia. Él le devolvió la sonrisa, un reconocimiento silencioso de su entendimiento compartido. Ya veo, dijo Issei, comprendiendo finalmente la situación. Rias asintió y miró el reloj. Ya casi es la hora. En ese momento, el círculo mágico en el suelo brilló y Graifia emergió. ¿Están todos listos? El partido empieza en 10 minutos. Se pusieron de pie y Graifia comenzó a explicar las reglas. Una vez que comience el juego, serás transportado al campo de batalla designado a través de este círculo mágico. La batalla tendrá lugar en un espacio dimensional especialmente creado, una réplica de la Academia Kuo. Podrás luchar sin restricciones. Es una dimensión desechable. Mika se maravilló interiormente ante el gran poder necesario para crear una dimensión de bolsillo. Quizás debería intentar destruirla con EAI, reflexionó, y luego descartó la idea. Destruir la dimensión solo pondría en peligro a Rias y a su nobleza, y no traería ningún beneficio. Además, ya tengo una estrategia ganadora. Tras el anuncio de Graifia, la expresión de Rias se tornó seria. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Háganla ahora, porque una vez que empiece el juego, no tendré tiempo de responderlas. Lo haré. Dijo Issei. Rias suspiró. ¿Qué pasa? Pensé que tenías otro obispo. ¿Por qué no participa? No puede. Te lo explicaré más tarde, respondió ella. Aunque Issei pareció aceptar su respuesta, estaba claramente insatisfecho. En su opinión, sin importar el motivo, todos debían estar presentes en una batalla tan importante. Mika notó las expresiones conflictivas en los rostros de Akeno, Yuto y Koneko y asintió levemente. Sabía un poco sobre el otro obispo de Rias. Gasper Blady, un joven andrógino con un Sacred Gear increíblemente poderoso, pero incontrolable. Probablemente esa fue la razón por la que Rias no lo había incluido en el juego de clasificación. Un poder incontrolable, especialmente uno fuerte, era un problema, especialmente porque Mika confiaba en su victoria. Traer a Gasper solo introduciría un riesgo innecesario. Después de que Rias respondió la pregunta de Issei, el silencio regresó a la habitación. Con la batalla inminente, nadie estaba de humor para charlas ociosas. Mika sintió la mirada de Graifia sobre él y permaneció en silencio también. Ambas familias estarán observando el partido a través de una transmisión en vivo, anunció Graifia, rompiendo el silencio. Se refería a los clanes Gremory y Fenix. Rias asintió. Además, Sir Zetch Lucifer también estará observando. Tenlo en cuenta. Mi hermano. Rias se quedó atónita por un momento, pero luego su espíritu de lucha se avivó. No quería perder frente a su hermano. Ganaremos esta batalla. Declaró. Sí. Ganaremos. Gritó Issei. Saldremos victoriosos, añadió Mika con una sonrisa. La sala se llenó de una renovada sensación de determinación. Pronto llegó el momento. Ha llegado el momento. Por favor, entra en el círculo mágico, ordenó Graifia. Entraron en el círculo, que, a diferencia de los que habían visto antes, no tenía el escudo del clan Gremorio Fenix. Quizás sea un escudo de Lucifuge, reflexionó Mika, recordando la afiliación de Graifia. Ahora comenzaremos la transferencia. El círculo mágico brilló y fueron envueltos en luz. Mika abrió los ojos y vio una escena familiar. ¿Es este nuestro salón del club? Preguntó Issei con voz preocupada. La teletransportación falló otra vez por mi culpa. Recordó su anterior incapacidad para activar el círculo mágico debido a su bajo poder mágico. No, este es nuestro punto de partida, dijo Mika, acercándose a la ventana. El cielo exterior era de un blanco antinatural, un color nunca visto en el mundo humano. Issei se unió a él, contemplando el extraño cielo. Pero es de noche, saludos a todos. Soy Graifia. Dirigiré este juego de clasificación entre las familias Gremory y Fenix, anunció una voz por los altavoces del salón del club. Era Graifia. En nombre de mi maestro, Sir Zetch Lucifer, supervisaré esta batalla. Comencemos.
El campo de batalla para este Rating Game, elegido por Leire y Rías y los Riser, es una réplica de la Academia Quo, creada en una dimensión aparte. Sus ubicaciones actuales son sus respectivas bases de operaciones. La base de Leire y Rías es la oficina del Club de Investigación Oculta, en el antiguo edificio de la escuela. La base de los Riser es la oficina del Consejo Estudiantil, en el nuevo edificio. Para promocionar un peón, este debe llegar hasta las proximidades de la base del oponente. ¿Oíste eso, Issei? Tienes que infiltrarte en la base enemiga, bromeó Mika. Promoción. Era una habilidad especial disponible para los peones. Podían transformarse en cualquier otra pieza excepto el rey, obteniendo la velocidad de un caballo, el ataque y la defensa de una torre, el poder mágico de un alfil o la versatilidad de una reina. Aunque solo podían elegir una, esto les otorgaba un aumento de poder significativo. Así que asegúrate de jugar bien, dijo Mika, dándole una palmada en el hombro. Aunque tenía un plan para derrotar a Riser, no pensaba terminar la partida prematuramente. Esta batalla sería un valioso entrenamiento para la nobleza de Rías. No era lo suficientemente fuerte como para conquistar este mundo por sí solo como lo había hecho en otros. Por lo tanto, mejorar su fuerza general era crucial. Entendido, respondió Issei. Chapter 233. 230. Scanning the Battlefield Mika Attack Section. Sí. Respondió Issei con una sonrisa, confiado en su capacidad para contribuir a su victoria. Después de todo, en la última noche de su entrenamiento, Rías había liberado públicamente una parte de su poder sellado. Cuando Issei se reencarnó como un demonio, se utilizaron 8 piezas de peón, lo que le otorgó un inmenso potencial. Sin embargo, Issei, como un humano común antes de su transformación, no podía manejar tal poder. Por lo tanto, Rías selló la mayor parte. A medida que su entrenamiento progresaba y su cuerpo se fortalecía, ella gradualmente liberaba más de su poder sellado, aumentando su confianza. Me encargaré de todos sus peones, declaró. Ese es el espíritu. Pero antes de irse, pónganse esto. Akeno se acercó a ellos, repartiendo dispositivos de comunicación tipo auricular. Mika tomó el suyo y se lo puso. Al girarse, se encontró cara a cara con Akeno. Buena suerte, mi héroe susurró, recorriendo su pecho con el dedo. Tengo muchas ganas de ver qué puedes hacer. La respiración de Mika se entrecortó. Él reprimió su sorpresa y rió entre dientes. Haré lo mejor que pueda, senpai. Cuento contigo. Con un niño, siguió adelante. ¡Qué mujer más diabólica!, murmuró Mika mientras la veía irse. Asegúrate de guardar esto, dijo Rías, entregándole el último dispositivo de comunicación. Nos permitirá comunicarnos durante la batalla. Entendido, respondieron. Es la hora, anunció Graifia, mirando su reloj. El juego continuará hasta el amanecer. Pueden luchar sin restricciones. Que comience el juego. Y después del anuncio de Graifia, Rías no dio órdenes de inmediato, sino que permaneció sentada, estudiando un mapa de la Academia Quo. Nuestra prioridad es eliminar a los peones de Riser. Si todos son ascendidos a reinas, las cosas se complicarán. En efecto. Esa es nuestra mejor opción. Discutieron su estrategia, analizando el terreno. Mika se recostó en el sofá, con los ojos cerrados, como si la batalla que se avecinaba le despreocupara. No era el único. Akeno preparaba té tranquilamente, incluso sirviéndole una taza a Mika. Excelente té, Akeno-senpai, dijo, saboreando el sabor. Gracias, Mika Kouai, respondió con una sonrisa. Por favor, no me llames Kouai, senpai. Es inquietante. Entonces no me llames senpai. Solo Akeno. Akeno y muy bien. Se sentaron juntos, bebiendo té y charlando, aparentemente despreocupados por la inminente batalla. No es que no les importara. Simplemente eran del tipo que preferían la acción a la estrategia. Su papel era luchar. Mientras hablaban, Rías concluyó su discusión. Yuto y Koneko se fueron a tender trampas en el bosque circundante. A su regreso, Rías envió a Keno a crear una capa de niebla e ilusiones. Con los preparativos completos, Rías emitió sus órdenes finales. Issei, Koneko, ustedes dos irán al gimnasio y eliminarán a cualquier miembro de la nobleza de Riser estacionado allí. Yuto, quédate en el bosque y emboscarás a cualquier explorador que envíen. Elimínalos. En cuanto a Mika, y lo miró con expresión seria.
Eres libre de hacer lo que creas conveniente. Ya sea que elijas asesinar a Riser directamente o eliminar su título nobiliario primero, es tu decisión. Está bien. Mika abrió los ojos y la miró fijamente. Nos traeré la victoria. Se levantó y se dirigió a la puerta. Su siguiente objetivo era simple: eliminar al enemigo y asegurar su victoria. Y al salir del viejo edificio de la escuela, Mika sintió la diferencia entre esta réplica y el mundo real. Activó su Haki de observación, escaneando todo el campo de batalla. Hay enemigos en el gimnasio y se acercan más por el costado. Todo marcha según lo previsto. Sintió varios enemigos dentro del complejo deportivo de la Academia Kuo. Los eliminaré primero. Mientras caminaba, invocó a Lanza Radiante. Llevando su lanza sobre su hombro, paseó casualmente por los terrenos de la réplica de la Academia Kuo. Sintió que Issei y Yuto se enfrentaban a sus respectivos oponentes. Aunque sus batallas eran intensas, Mika no pudo evitar sentir una sensación de decepción. Los enemigos eran simplemente demasiado débiles. Tanto la nobleza de Rías como la de Riser eran poderosas. Si se tratara de horario, su batalla sería comparable a un enfrentamiento entre las familias Loki y Freya. Después de todo, el poder de los demonios era inmenso. Yuto, por ejemplo, a pesar de ser de clase media, poseía una velocidad casi supersónica gracias a su pieza de caballero. Dicha velocidad era comparable a la de Aisha Wallenstein, la princesa de la espada, en la cima del nivel 5. La más fuerte entre la nobleza de un diablo siempre era la reina. Akeno, por ejemplo, era comparable en fuerza a los debilitados Zald y Alfia. Por supuesto, Zald y Alfia, en su mejor momento, eran de clase suprema, pero aún así, no eran los más fuertes de este mundo. En resumen, ambos bandos eran poderosos, pero para Mika, seguían siendo débiles. Convertirse en demonio había aumentado significativamente su fuerza. Si bien sus habilidades de combate siempre habían superado su nivel de falna, su forma de demonio lo había llevado aún más lejos. Salgan. Sus intentos de ocultarse son inexpertos. Se detuvo en medio del complejo deportivo. Como era de esperar de alguien de quien incluso Riser-sama desconfía. Nuestros intentos de sigilo fueron realmente estúpidos, dijo una voz, y tres figuras emergieron de las sombras. Un caballo, una torre y un alfil, supongo. Mika percibió sus auras. En efecto. Soy Carlamine, caballero de Riser Phoenix. Aunque no pareces preferir una espada, me siento honrada de enfrentarme a un oponente tan poderoso, declaró una demonio con armadura. Enfrentarse al enemigo más fuerte es problemático, dijo una diabla enmascarada. Soy Isabela, torre de Riser-sama. Es un placer conocerla. Había anticipado este encuentro, pero aún así fue desagradable. Riser había enfatizado la fuerza de Mika después de su encuentro en el club de investigación de lo oculto. Creía que Mika era más fuerte incluso que la reina de Rías, Akeno, quizás incluso más fuerte que la propia Rías. También había notado la sorpresa de Gracia ante la repentina aparición de Mika, lo que sugería que sus habilidades de ocultación eran de clase Satanás. Por suerte, Riser no temía ser asesinado. De lo contrario, incluso demonios más fuertes podrían caer víctimas de tales tácticas. Por lo tanto, la nobleza de Riser trató a Mika con cautela. Es tan guapo. Rías tiene un gusto exquisito. Su nobleza es fuerte y atractiva. La que hablaba era la obispa, una chica rubia con un vestido de princesa. ¿Y tú eres? Preguntó Mika, curioso. No podía recordar a todos los miembros de la nobleza de Riser. Solo los personajes más distintivos se destacaban en su memoria. Esta es Ravel Phoenix, la hermana menor de Riser-sama. No es combatiente, así que no participará, explicó Isabela. Un espectador, entonces, fingiré que no estás aquí. Pero si interfieres, le sonrió a Ravel y luego volvió su atención a los otros dos. Empieza. Te ofrezco el primer paso. Gracias. Carlamine e Isabela intercambiaron miradas y asintieron. Al momento siguiente, atacaron. La espada del caballero y el puño de la torre atacaron simultáneamente. Carlamine, la más rápida de las dos, lo alcanzó primero, concentrando todo su poder en una sola embestida dirigida a su pecho aparentemente desprotegido. Ambas sabían que era un golpe decisivo. Lo tengo. Exclamó al ver a Mika allí de pie, con la lanza todavía en el hombro, aparentemente desprevenido. Sonido metálico. ¿Qué?
Su espada se detuvo, incapaz de penetrar sus defensas. La fuerza del impacto reverberó en su brazo. Entonces, el puño de Isabela golpeó, encontrándose también con una barrera invisible. ¿Qué es esto?, murmuró mientras un dolor agudo le atravesaba la mano. Solo una simple armadura mágica, se rió Mika. Mientras hablaba, una ola de frío helado emanó de él, congelando sus extremidades. Lucharon, pero fue inútil. ¿Eso es todo?, preguntaron débilmente. Sí, eso es. Al momento siguiente, quedaron atrapados en el hielo. Chapter 234. 231. Victory is al readimine. Zumbido. En el momento en que Carlamine e Isabela quedaron congeladas, desaparecieron en un destello de luz, teletransportándose fuera de la arena del Rating Game. No los habían asesinado. Simplemente fueron eliminados del juego por el sistema diseñado para proteger el futuro de la raza del diablo. Después de las devastadoras pérdidas en sus recientes guerras, los líderes del diablo no podían arriesgarse a perder activos valiosos en los juegos de clasificación. Por lo tanto, cualquier combatiente que sufría un golpe potencialmente fatal era transportado inmediatamente fuera de la arena para recibir atención médica. Por supuesto, su eliminación significó que ya no eran elegibles para participar en el juego. Rías, he eliminado a un caballo y a una torre en el complejo deportivo. Me dirijo a la base enemiga. La oficina del consejo estudiantil. Entendido. Te estamos vigilando, Mika. Déjamelo a mí. Tras transmitir su informe por el comunicador, escuchó el anuncio por el sistema de megafonía de la escuela. Una torre y un caballero de la nobleza de Riser Fenix han sido eliminados. Oh, ¿anuncian los resultados por el sistema de megafonía? Claro. Es un juego, después de todo. Hay espectadores, explicó Akeno. Ya veo. Los anuncios son para el público. Mika asintió. Como los participantes contaban con dispositivos de comunicación, el sistema de megafonía no era para su beneficio. Se giró hacia Ravel, quien lo observaba. Tus compañeros han sido eliminados. ¿Cuáles son tus planes? Por supuesto que voy contigo. Respondió alegremente. ¿No vas a la base de mi hermano? Quiero ver tu batalla contra él. Tengo bastante curiosidad. Muy bien, respondió, pero recuerda, solo observa. Si interfieres, no me contendré, sin importar tu estatus de no combatiente. No te preocupes, solo observaré, dijo Ravel con humildad, intimidada por su aura. Ni siquiera pudo mantener su habitual actitud altiva. Mika asintió y se dirigió hacia la oficina del consejo estudiantil, con Ravel siguiéndola de cerca, sus alas en forma de llama revoloteando suavemente. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó mientras caminaban. ¿Hacerlo? Defiéndete de los ataques de Carlamine e Isabela solo con el refuerzo de poder mágico. Aunque es una técnica básica, no debería haber podido resistir todo su poder. Fue muy sencillo, se rió Mika. Asumiste que yo era solo un poco más fuerte que ellos, tal vez porque soy una torre, no un alfil o una reina, cuyas habilidades se centran en el poder mágico. Por lo tanto, incluso si mis habilidades de combate superaban a las suyas, no esperabas una diferencia tan abrumadora en poder mágico puro. ¿Es correcto? Sí, eso es exactamente lo que pensé, confirmó Ravel. Entonces te equivocaste. Soy mucho más fuerte que ellos en todos los aspectos. Tras convertirse en un demonio, el poder mágico de Mika aumentó drásticamente. La calidad de su energía demoníaca superó con creces la de sus fuentes anteriores. Habiendo dominado este nuevo poder, combinado con su control excepcional, su fuerza había alcanzado niveles aterradores. Ahora podía superar a su antiguo yo solo con pura fuerza, sin depender de otras habilidades o capacidades. Aquí estamos. Se detuvo frente al nuevo edificio de la escuela, justo cuando dos anuncios resonaron por el sistema de megafonía. 2 peones y una torre de la nobleza de Riser Fenix han sido eliminados. Se han eliminado 2 peones más de la nobleza de Riser Fenix. Parece que Issei y Yuto lo están haciendo bien, dijo Mika con una sonrisa. Tendré que mejorar. No puedo dejar que me eclipsen. Miró el edificio. Entonces, ¿todos los enemigos restantes están dentro? Una reina, un alfil, un caballo, 4 peones y el mismísimo Riser. ¿Esperan un intento de asesinato? Reflexionó, usando su haki de observación para escanear el interior del edificio. Ravel lo miró atónito. ¿Cómo lo sabía?
Riser había reunido las fuerzas que le quedaban para protegerse de un intento de asesinato. Después de todo, la capacidad de Mika para ocultar su presencia lo había puesto nervioso. Aunque Riser no tenía miedo, sus nobles sí. Si los dispersaba por toda la escuela, probablemente serían eliminados uno a uno. Y si fuera superado en número, incluso él podría ser derrotado. Solo había dos formas de derrotar a un ser inmortal como Riser: matarlo repetidamente hasta que su espíritu se rompiera, o dominarlo por completo, destruyendo tanto su cuerpo como su alma. Si se ve rodeado, el título nobiliario de Rías podría tener una oportunidad. Por lo tanto, mantuvo sus fuerzas restantes cerca, esperando que Mika se rebelara. Excelente estrategia, pero no lo suficientemente completa. Mika sonrió. Canalizó su poder demoníaco en lanza radiante. No soy solo un asesino. Agarrando el asta de la lanza, la blandió hacia el nuevo edificio escolar. Una ola de energía estalló y golpeó el edificio. ¡Boom! El nuevo edificio escolar desapareció, dejando en su lugar solo un profundo abismo. ¡Boom! ¡Arug! Una poderosa onda expansiva se extendió, y Ravel, que observaba desde una distancia prudencial, se protegió el rostro de la explosión. El ataque de Mika la había dejado aturdida. Un solo golpe capaz de destrozar la tierra, incluso entre los demonios de clase alta, este poder destructivo es inexistente. Es mucho más fuerte de lo que imaginaba. Miró fijamente a Mika, su figura firme entre el polvo y los escombros que se arremolinaban, con una sonrisa segura dibujada en sus labios. Es como un héroe de las leyendas, pensó. Y Mika. Tres figuras corrieron hacia él desde dos direcciones diferentes. Issei, Koneko y Junto. Eres rápido, dijo con una sonrisa. Claro. No podemos dejar que te encargues de todos ellos tú solo. Exclamó Issei. Yuto y Koneko asintieron. ¿Dónde están los enemigos? Preguntó Issei, mirando a su alrededor. Mika señaló hacia atrás con una sonrisa. Dirigieron la mirada hacia la humareda. Al disiparse, vieron el nuevo edificio escolar reducido a escombros, con un profundo abismo extendiéndose desde donde se encontraba Mika. El abismo era tan profundo que Issei no podía ver el fondo. Era como un abismo sin fondo que se había tragado todo el edificio. ¿Tú hiciste esto, Mika-senpai? Preguntó Koneko con voz llena de asombro. Sí, respondió con indiferencia. A pesar de sus sospechas iniciales, su confirmación nos dejó sin palabras. Sabían que era un maestro espadachín, un guerrero cuyas habilidades inspiraban respeto. Sin embargo, no se habían dado cuenta de que su poder mágico era igualmente aterrador. Issei, en particular, estaba atónito. En el último día de entrenamiento, Rías había demostrado todo su poder, destruyendo una pequeña colina con un solo hechizo. Pero después quedó completamente agotada. Y Mika acababa de destruir un edificio entero sin pensarlo dos veces. Issei podía sentir el inmenso poder que emanaba de él, un pozo de magia aparentemente inagotable. Eres increíble, Mika. En efecto. Akeno, a quien Rías le había dado rienda suelta, aterrizó con gracia junto a ellos. Como se esperaba de nuestro héroe, dijo con una sonrisa. Todos sonrieron. Él era su héroe. Y oigan. ¿Qué pasa por allá? Puedo oír sus vítores, pero ¿podría alguien explicarme la situación? La voz de Rías resonó en sus dispositivos de comunicación. Se habían olvidado por completo de ella. Rápidamente retransmitieron los acontecimientos, justo cuando un anuncio resonó por el sistema de megafonía. Un alfil, un caballo y 4 peones de la nobleza de Riser Fenech han sido eliminados. Al mismo tiempo, un rugido resonó desde el abismo. Ese es mi hermano. Exclamó Ravel. Finalmente decidió mostrarse, se rió Mika mientras observaba cómo las llamas brotaban del abismo. Según el anuncio, parece que la reina de Riser sobrevivió. Debe ser por eso de las lágrimas de Fénix. Lágrimas de Fénix, un objeto único del clan Fénix, poseía increíbles propiedades curativas, capaces de restaurar incluso a aquellos al borde de la muerte a su condición óptima. A Mika no le sorprendió que Riser hubiera sobrevivido. Después de todo, era un Fénix. Sin embargo, para que su reina sobreviviera a un ataque tan devastador, la única explicación fueron lágrimas de Fénix. Eso es y trampa. Exclamó Issei, señalando a Ravel. ¿Hacer trampa? ¿Qué quieres decir con hacer trampa?
replicó enfadada. ¿No tienes Twilight Alien, un Sacred Gear de tipo sanador que prácticamente es un código de trampa en sí mismo? Además, como las lágrimas de Fénix son tan potentes, cada equipo solo puede usar 2 viales en una partida de clasificación. Es una restricción importante. ¿2 viales? Entonces, ¿por qué solo sobrevivió la reina de Riser? Preguntó Mika, ignorando el debate sobre si era trampa o no. Tengo el otro, dijo Ravel, sosteniendo un pequeño frasco, que Mika rápidamente tomó. Así que esto es lágrimas de Fénix. Interesante, y se guardó el frasco en el bolsillo. Oye. No puedes llevarte mis cosas. Protestó Ravel. Estamos en una batalla. ¿No está permitido? Respondió con una sonrisa. Pero hoy estaba horrorizada. Acababa de darle al enemigo un frasco de lágrimas de Fénix. No te preocupes. Solo siento curiosidad. Considéralo un regalo. Y, como compensación, no lo usaré en esta batalla, la tranquilizó. ¿De verdad no lo usarás? Se relajó un poco. Aunque lágrimas de Fénix era valioso, siempre y cuando no se usara contra ellos, darle un vial a Mika no era una gran pérdida. Claro que no. Después de todo, y la victoria ya es mía. Chapter 235. 232. The Battle in the Sky, Mika vs Riser. Aruk. Rugió Riser con furia mientras llamas carmesí brotaban del abismo. Su voz resonaba en el aire. No había previsto que su estrategia de mantener a su nobleza cerca resultara tan estrepitosamente contraproducente. Eso es lo que obtienes por subestimarme, se rió Mika. Akeno, tu oponente ha llegado. ¿La reina bomba? Las alas demoníacas de Akeno se desplegaron mientras ascendía. La he estado buscando. No me di cuenta de que se escondía cerca de Riser. Por suerte, tu ataque anterior la obligó a usar sus lágrimas de Fénix. De lo contrario, no me sentiría seguro al enfrentarla. Tendré que agradecerte como es debido más tarde, añadió con un guiño juguetón. Mika volvió su atención a Riser. Era hora del duelo final. Resolvamos esto, Riser. Muy bien. Muy por encima de la Academia Quo, Mika y Riser se miraron fijamente, la batalla decisiva estaba a punto de comenzar. Riser atacó primero, sus manos se encendieron con llamas de Fénix que se dispararon hacia Mika. Lo esquivó y sus alas batieron rápidamente mientras acortaba la distancia. Las llamas impactaron el suelo, explotando e incendiando el área circundante. Si bien esto creó una distracción para Issei y los demás que estaban abajo, no obstaculizó el avance de Mika. A medida que se acercaba, Riser ajustó su puntería y sus llamas se volvieron más precisas. Pronto, Mika ya no pudo depender de esquivar. Mientras una ráfaga de fuego se dirigía directamente hacia él, exhaló con calma y las llamas se congelaron en el aire. Habiéndose enfrentado a Steak, Mika era un veterano experimentado en la manipulación del hielo. Nunca había conocido a alguien que la superara en ese aspecto. Las técnicas que había aprendido de ella eran increíblemente efectivas, incluso contra un fénix. ¿Qué? Riser miró las llamas congeladas con incredulidad. Él no podía comprenderlo. ¿Cómo podrían las llamas del fénix y estar congeladas? Se recuperó rápidamente. Aunque el fenómeno lo sorprendió, su atención estaba en la batalla, no en comprenderla. Sin embargo, cuando volvió a centrarse, Mika ya estaba sobre él. La vacilación en el campo de batalla es un defecto fatal. La lanza de Mika brilló, cortando la garganta de Riser y decapitándolo. Continuó su impulso, observando cómo el cuerpo de Riser, al caer, se desintegraba en llamas y luego se recomponía. Había resucitado. Disculpas. Fue un error mío. Este descuido es una vergüenza para el clan Fénix. Ahora estaré más concentrado, dijo Riser, con el cuerpo completamente recuperado mientras ascendía de nuevo. ¿No me digas que creías que habías ganado? Claro que no. Estoy preparado para una larga batalla. Además, tengo varias ideas que me gustaría probar contigo. Entonces prepárate. Allá voy. Mika cargó, y Riser, abandonando su arrogancia anterior, se retiró, desatando una descarga de llamas de Fénix. Aunque Mika aparentemente no se vio afectado por ellos, no detuvo su ataque. El intercambio anterior había dejado una cosa clara. Mika era más fuerte. Por lo tanto, Riser recurrió a su táctica definitiva. El desgaste.
Como descendiente del Fénix, cada resurrección lo restablecía a su condición óptima, excepto su estado mental. Por lo tanto, contra oponentes más fuertes, su estrategia era desgastarlos, para ver qué resolución se rompería primero. Después de todo, sus oponentes carecían de sus habilidades regenerativas. Su resistencia, poder mágico y fuerza vital eran finitos. Él iría minando su fuerza con cada ataque resucitado. Incluso si cada intercambio le costara 100 unidades de energía para agotar 10 de las suyas, tenía incontables cientos para gastar antes de que su espíritu flaqueara. Por eso se mantuvo invicto en los Ratingames. Incluso Rias, que posee el poder de destrucción heredado de la familia de su madre y podría decirse que era más fuerte en términos de poder bruto, no pudo sobrevivir. Pero Mika, el desgaste no funcionará conmigo, dijo con una sonrisa, observando las intenciones de Riser. Muy por encima de la Academia Kuo. 2 manchas, una carmesí y otra azul, surcaban el cielo. Mika y Riser. Mika, al ver la estrategia de Riser, sonrió y desató una ráfaga de llamas desde sus alas, aumentando drásticamente su velocidad. Alcanzó a Riser, con su lanza destellando. El brazo de Riser fue cortado. Tus habilidades son decepcionantes. Pensé que ibas a intentar matarme con esa ráfaga de velocidad, se burló. Un brazo amputado no me quebrantará el espíritu. Concentró su voluntad, y las llamas se encendieron alrededor de su herida. Esperaba que se regenerara, como siempre. Pero no fue así. ¿Qué pasa? Miró con incredulidad su herida sin cicatrizar. Sus llamas de fénix, su habilidad más preciada, le estaban fallando. Ya veo, Mika asintió, dándose cuenta de que la maldición de su lanza radiante realmente estaba surtiendo efecto. Sin embargo, sabía que no duraría. La maldición se disiparía al resucitar Riser, igual que los efectos de estado negativos en un juego se reiniciaban al morir. Fue por esto que Riser pudo resucitar después de su enfrentamiento anterior. Como era de esperar del poder del Fénix, no se puede contrarrestar tan fácilmente, reflexionó. Riser, tras un momento de pánico, recuperó la compostura y optó por autodestruirse. Tras su resurrección, su brazo se recuperó por completo. Entonces, su equipo sagrado lleva una maldición que impide la curación. Pero eso no importa. Simplemente necesito resucitar para disiparla. Si quiere quebrantar mi espíritu, tendrá que seguir matándome. Y cada vez que resucite, la maldición se levantará. No pudo evitar sonreír. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó Mika. ¿Creías haber descubierto mis habilidades? Tengo algunas ideas más que me gustaría probar. Mika apretó el puño izquierdo y una luz blanca emanó de entre sus dedos, formando una lanza de luz pura. Eso es, el poder de la luz. Exclamó Riser, sintiendo el inmenso poder que emanaba de la lanza. ¿Cómo puedes tener el poder de la luz? Eres un demonio. Nada es imposible. Yo mismo desarrollé este poder, mintió Mika, atribuyéndose el mérito del trabajo de Gabriel. Sabía que la fuente de nuevo poder sería cuestionada. La vacilación o la evasión solo conducirían a un mayor escrutinio. Era mejor reclamarlo como propio. Probemos su poder. Sonrió y cargó, demasiado rápido para que Riser reaccionara. La lanza de luz lo atravesó. ¡Arug! Gritó Riser de dolor. Llamas de fénix brotaron de sus heridas mientras se agitaba salvajemente. Mika aprovechó su ventaja, infligiendo más heridas, hasta que Riser se vio obligado una vez más a resucitar. Mika flotaba en el aire, examinando la lanza de luz. Su ataque anterior le había permitido evaluar sus propiedades. Era similar en poder a la energía demoníaca, pero con una clara ventaja contra los demonios. Sin embargo, esta ventaja podía contrarrestarse con una energía demoníaca lo suficientemente poderosa. Por lo tanto, los demonios más débiles eran más susceptibles a sus efectos, mientras que los más fuertes podían resistirlos. Al ver a Riser resucitar, con su cuerpo completamente restaurado, Mika disipó la lanza de luz. Se dio cuenta de que, si bien suprimía la regeneración de Riser, su efectividad no era mayor que la maldición de la lanza radiante. Por lo tanto, decidió usar su lanza. Sin embargo, el poder de la luz no lo decepcionó. Después de todo, no tenía intención de confiar en ello para derrotar a Riser. Contenía el poder divino del dios de la Biblia, un poder que estaba ansioso por explorar más a fondo en el futuro.
Pero por ahora, se quedaría con la energía demoníaca, a la que, como demonio, podía acceder y manipular mucho más fácilmente que el poder de la luz. ¿Qué pasa? ¿Ya no usas tu lanza de luz? Se burló Riser, riendo. ¿Creías que eso podría vencerme? Aunque suprime mi regeneración, no es lo suficientemente potente. Tu luz no es lo suficientemente divina. Su risa resonó en el aire. ¿Terminaste? Preguntó Mika con frialdad mientras la risa de Riser se apagaba. Entonces prepárate para tu derrota. He terminado mis experimentos. Ahora, te mostraré el verdadero poder. Él miró fijamente a Riser. Había dos maneras de derrotarlo. Matarlo repetidamente hasta que su espíritu se quebrara, o abrumarlo con un poder absoluto, destrozando tanto su cuerpo como su alma. Tanto Rías como Riser creían que elegiría la primera. Pero Mika pretendía utilizar esto último. Aplastaría a Riser por completo. Chapter 236. 233. Mika's Absolute Domination Materialization of Esul. Arg. Justo cuando Mika y Riser estaban a punto de comenzar su duelo, un grito resonó en el cielo, seguido del anuncio de Graifia. Una reina de la nobleza de Riser Fenix ha sido eliminada. El rostro de Riser se ensombreció. Yubeluna ha sido derrotada por la sacerdotisa del trueno. Al igual que los de Horario, los Devils también tenían una afición por otorgar títulos. Con su reina eliminada, Riser estaba ahora en inferioridad numérica. Aunque su hermana menor, Ravel, seguía presente, no tenía intención de dejarla luchar. Y Mika, un formidable oponente que acababa de declarar su intención de terminar el juego, representaba una amenaza significativa. Ahora se encontraba en una situación precaria. Temía la posibilidad de agotarse contra Mika, solo para ser superado por Rías y su nobleza. Después de todo, Rías, con su poder de destrucción heredado, no quería experimentar ese poder destructivo de primera mano. Esto es terrible. Podría perder un juego de clasificación, si me derrota un humano. Una vergüenza para el clan Fenix. Volvió a centrarse en Mika. Pensar que me derrotarían si me atacaran en grupo. Qué destino tan irónico para un ser inmortal. ¿Sigues quejándote de que te superan en número? Se burló Mika, blandiendo su lanza. La ráfaga de viento sacó a Riser de su autocompasión. No me hagas reír. Te lo dije. Acabaré con esto yo mismo aquí y ahora. Disipó su lanza y apretó los puños. Dos tipos distintos de energía demoníaca se arremolinaban a su alrededor como llamas. Te haré experimentar el verdadero dolor con eso, desapareció, reapareciendo instantáneamente ante Riser. ¡Bam! Su puño, envuelto en llamas, golpeó a Riser en el abdomen. La fuerza del golpe lo hizo tambalearse. Una extraña energía pulsó a través del cuerpo de Riser, su poder no se parecía a nada que hubiera encontrado antes, incluso entre demonios de clase alta. Es un monstruo, pero eso fue solo el principio. Mientras la energía se extendía por su cuerpo, los ojos de Riser se abrieron de par en par, horrorizados. Podía sentirlo. Su alma estaba bajo ataque. Su fortaleza mental flaqueó, llevándolo al borde del colapso. Auge. ¡Bam! El siguiente golpe de Mika lo estrelló contra el suelo. Se produjo una explosión ensordecedora y la arena se llenó de humo. ¿Cómo puedes atacar mi alma? Rugió Riser, y sus alas llameantes disiparon el humo mientras se ponía de pie con dificultad, agarrándose el abdomen. ¿Cómo? No hay un cómo, respondió Mika con calma, flotando sobre él, con su mano derecha levantada y la energía demoníaca girando a su alrededor como una llama. Es sencillo. Porque puedo. La capacidad de atacar directamente el alma fue la razón por la que Mika estaba tan seguro de su capacidad para derrotar a un Fenix. Este poder provenía de su comprensión de la tercera magia del universo de Fate/Time Moon, una de las primeras habilidades definitivas que había encontrado. Gabriel lo había estado estudiando desde entonces, pero las constantes solicitudes y tareas de Mika habían retrasado su progreso. Sin embargo, tras adquirir conocimiento sobre los demonios y el dios de la Biblia, su investigación se aceleró significativamente. Aunque aún no lo había descifrado por completo, había desarrollado varias técnicas relacionadas. La tercera magia, toque celestial, materialización del alma, estaba directamente relacionada con las almas, lo que le permitió a Mika desarrollar un método para atacarlas directamente. Y la mente era simplemente un aspecto del alma.
Por lo tanto, contra un Fénix, cuya regeneración no podía restaurar el daño mental o espiritual, Mika tenía una ventaja absoluta. Sus intercambios anteriores habían sido simplemente pruebas, experimentos para medir la efectividad de sus nuevas habilidades. Después de todo, sus compañeros en horario carecían de la conveniente habilidad de resurrección del clan Fénix. No desperdiciaría una oportunidad tan perfecta. Acepta tu derrota, Riser dijo, descendiendo rápidamente. No. Es imposible. Rugió Riser, desatando un torrente de llamas de Fénix que inundó la arena. No tienes idea de lo importante que es este compromiso. Intentas destruirlo. No entiendes lo que haces. No importa. Una ola de frío gélido emanó de Mika, congelando las llamas al instante. No me importan tus razones. No me importan. Y decir esas cosas durante una batalla, Riser, ¿dónde está tu orgullo, Fénix? No me decepciones. Riser se congeló y luego rugió con furia. Aruk. Reunió todas sus fuerzas, sin depender ya de su inmortalidad. Lucharía con todas sus fuerzas, decidido a asegurar su futuro. Mika sonrió. Su mano derecha, envuelta en llamas demoníacas, ahora latía con energía gélida. El choque de fuego y hielo estaba a punto de llegar a su clímax. Aruk. Riser cargó, con todo su poder concentrado en un solo puño llameante. Incluso a distancia, Mika podía sentir el calor abrasador. La intensidad de las llamas aumentaba drásticamente. Superando tus límites, tu poder aumentando exponencialmente, pero no es suficiente. La brecha entre nosotros es demasiado grande. No puedes vencerme. Terminaré esto con hielo. Levantó la mano, con energía gélida arremolinándose a su alrededor, y cargó. En un instante, estaban uno sobre el otro. Aruk. Ja. Sus ataques chocaron. Fuego contra hielo. Dos fuerzas opuestas enzarzadas en una lucha por el dominio. El estancamiento solo duró un momento. El hielo de Mika superó las llamas de Riser, envolviéndolo en una ola de escarcha helada que se extendió rápidamente hacia afuera, congelando todo a su paso. Una enorme pilar de hielo, originada en el cuerpo de Riser, se formó abarcando la mitad de la arena y llegando hasta su techo. Yo, perdí, murmuró Riser. Las llamas que lo rodeaban parpadearon antes de extinguirse. El ataque espiritual inherente al hielo llevó su mente al límite. Con un destello de luz, desapareció, teletransportándose fuera de la arena. El silencio descendió sobre el campo de batalla. Entonces, la voz de Graifia resonó por los altavoces. Riser Fénix ha sido eliminado. Por lo tanto, declaro vencedor de este Rating Game a Rias Gremory. Sí. Ganamos. Mika es la más fuerte. Issei y los demás vitorearon. Ravel, el único miembro restante de la nobleza de Riser, miró con incredulidad. ¿Mi hermano perdió? Aunque su mente estaba llena de preguntas, nadie respondió. La alegría del vencedor y la tristeza del perdedor eran mundos aparte. Mientras ella lamentaba la derrota de Riser, Mika estaba siendo celebrada. Estuviste increíble, Mika. Como se esperaba de ti. Eres tan confiable, Mika. Issei, Yuto y Koneko corrieron a felicitarlo. Mika no pudo evitar sonreír. Aunque la batalla había sido fácil para él, la victoria siempre era dulce. Como se esperaba de nuestro héroe. Excelente trabajo. Lo elogió Akeno. Se giró y la vio acercarse con Rias y Asia. Su ropa estaba rasgada, lo que indicaba que su batalla contra Yubeluna no había sido fácil. Sin embargo, gracias a la curación de Asia, se recuperó por completo. La mirada de Mika se dirigió a Rias. Pasó junto a Issei, Yuto y Koneko, deteniéndose ante ella. Buchou, te he traído la victoria. Gracias, Mika. Los ojos de Rias se llenaron de lágrimas. Corrió hacia él y lo abrazó, para su sorpresa. Y después de su victoria, regresaron a la Academia Kuo a través del círculo mágico. Sin embargo, Rias no regresó con ellos. Tuvo que ir al inframundo para lidiar con las consecuencias del juego de clasificación y disolver formalmente su compromiso con Riser. Ella estaría fuera por unos días. Antes de irse, les dio a Mika y a su nobleza unos días libres, diciéndoles que se relajaran y disfrutaran. Akeno se encargaría de cualquier asunto relacionado con la escuela. Con sus vacaciones inesperadas y habiendo tenido lugar el Rating Game tarde en la noche, regresaron al mundo humano justo cuando estaba amaneciendo. Mika no estaba cansado.
Aunque lo hubiera estado, sus dos compañeros internos no lo habrían dejado descansar. Tras presenciar el poder de los demonios, Gabriel ansiaba hablar sobre el desarrollo de sus habilidades basadas en la luz, mientras que Alfia quería experimentar el poder del demonio a través de él. Había estado bastante ocupado. Sin embargo, al día siguiente, le concedieron un indulto. Issei y Asia vinieron a visitarlo. Issei, qué sorpresa. ¿A qué se debe este placer? Preguntó con una sonrisa, mientras los guiaba hacia el interior. Jajaja, Issei se rascó la cabeza, avergonzado. No era de los que visitaban a los demás a menos que necesitaran algo. Bueno, basta de risas. ¿Qué pasa? Dudo que estés aquí para una visita social. Issei se enderezó, con expresión seria. Mika, anoche oí una voz en sueños. Invocó el equipo potenciador. Y obtuve nuevos poderes. Pero no sé cómo usarlos. Y como Buchou no está, pensé en pedirte ayuda. Ya veo, y Mika asintió. Estaba familiarizado con la situación de Issei. En la historia original, sin la intervención de Mika, Issei había desbloqueado más poder del Boosted Gear durante su batalla contra la nobleza de Riser. Y tras su derrota, incluso despertó el espíritu de Drake, el emperador dragón rojo, obteniendo acceso al balance Breaker. Parecía que, incluso en esta línea de tiempo alterada, el camino de Issei no había cambiado por completo. Aún había adquirido nuevos poderes. Chapter 237. 234. Mika vs Boosted Gear Armament Aki. Mika no se sorprendió de que Issei hubiera despertado a Drake. Si bien no había enfrentado las mismas pruebas que su contraparte original, el entrenamiento de Issei con Mika había sido mucho más riguroso, adaptado a sus límites físicos. Por lo tanto, su fuerza actual superaba con creces la de su yo original. El despertar de Drake no fue inesperado. Entonces, ¿has venido a preguntarme sobre tu nuevo poder? Sí. Respondió Issei con seriedad. Mika asintió. Es una decisión sabia. El poder sin control es peligroso. Issei estuvo de acuerdo. Precisamente por eso había buscado la guía de Mika. Después de todo, Mika enfatizó constantemente la importancia de dominar las propias habilidades. En ese caso, permíteme ayudarte. Issei sonrió radiante. Confiaba plenamente en Mika, tanto por su fuerza como por su guía durante el entrenamiento. Sin embargo, su sonrisa vaciló cuando vio la expresión en el rostro de Mika. Una sonrisa familiar y depredadora que siempre precedía a una agotadora sesión de entrenamiento. Mika, ¿qué está así? Balbuceó, adoptando un tono más respetuoso. Saliendo de sus pensamientos, Mika notó la aprensión de Issei y rápidamente lo tranquilizó. Tranquilo, Issei. Solo tengo curiosidad por tu equipo potenciado. La idea de presenciar el poder legendario de un dragón es emocionante. Oh, Issei respiró aliviado. Si bien el entrenamiento de Mika fue efectivo, también fue increíblemente exigente. Eso es bueno, el poder del Boosted Gear es inmenso. Nuestro combate de entrenamiento podría causar un gran revuelo. Quizás deberíamos pedirle a Akeno que lo supervise, sugirió Mika. Sí. Preguntémosle a Akeno-senpai. Issei ansiaba la presencia de Akeno. Esperaba que evitara que Mika fuera demasiado meticuloso en su entrenamiento. Después de todo, Mika acababa de expresar su deseo de probar el poder de Issei. Muy bien. Mika contactó a Akeno mientras salían, con Issei y Asia siguiéndolo. Y un círculo mágico brilló y 6 figuras se materializaron en la base de una montaña, la misma montaña donde Mika había entrenado a Issei y Asia anteriormente, la ubicación de la villa de la familia de Mori. Akeno había elegido este lugar para su combate de entrenamiento. Su ubicación remota y la naturaleza circundante minimizarían cualquier daño colateral potencial. Es una pena que no podamos usar una de esas dimensiones desechables como en el juego de clasificación, reflexionó Mika, mirando la montaña. Podría desatar todo su poder en un entorno tan controlado. Sin embargo, en el mundo humano, tuvo que ejercer moderación. No. Está bien. Más que bien. Intervino Issei rápidamente, comprendiendo las implicaciones de Mika. Después de todo, él sería quien sufriría los ataques de Mika. No se hacía ilusiones sobre el resultado. El poder de Mika estaba profundamente grabado en su memoria. Muy bien. Mika miró al ansioso Issei y luego negó con la cabeza. Una sutil sonrisa se dibujó en sus labios.
Comenzaron su ascenso. Esto no te incumbe, Yuanto. ¿Por qué estás aquí? Gruñó Issei, pues no quería que nadie más presenciara su inevitable derrota. También tengo curiosidad por el legendario Boosted Gear, respondió Yuto con una sonrisa. Vine tan pronto como Akeno-senpai me contactó. Yo también. Intervino Koneko. El rostro de Issei se ensombreció. Akeno-senpai, ¿cómo pudiste? Akeno rió, claramente disfrutando de su sufrimiento. Incluso Mika no pudo evitar reírse por dentro. Esa mujer es verdaderamente diabólica. Y pronto llegaron al campo de entrenamiento de la villa. Está bien, Issei, veamos tu nuevo poder, dijo Mika. Sí. Respondió Issei, con una renovada determinación en la voz. Como era inevitable, no tenía sentido demorarse. Afrontaría este desafío con decisión. Mi nueva habilidad no es un ataque directo. Es más bien un tipo de apoyo, explicó, invocando equipo potenciado. Aumentar. Aumentar. Impulso. Después de varios impulsos, se giró hacia Mika. Mika, compruébalo tú mismo. Lo llamo, Don Impulsor. Extendió la mano y una oleada de poder inundó a Mika. Impresionante. Mika asintió, sintiendo la mejora. Estaba familiarizado con el don de potenciación. Permitía al usuario transferir su poder amplificado a un compañero o a un arma, un activo valioso en las batallas en equipo. Sin embargo, no era la habilidad lo que le interesaba. Es una habilidad poderosa, Issei. Te convertirá en un recurso invaluable en las peleas de equipo. Pero lo que quiero ver es tu otro poder, el verdadero poder del Emperador Dragón Rojo. Ya sabes a qué me refiero. Entendido. Issei lo miró con un brillo decidido en los ojos. Rompedor de equilibrio. Aruk. El equipo potenciado brilló con fuerza, y una oleada de aura carmesí surgió de Issei, envolviéndolo en una energía ardiente mientras una armadura se materializaba a su alrededor. Este era Balance Breaker. Scale Mail de Boosted Gear. En este estado, el intervalo de impulso de 10 segundos se eliminó, y la amplificación alcanzó instantáneamente los límites de la capacidad de su cuerpo. El poder de Issei alcanzó su punto máximo. ¿Cuánto tiempo podrás mantener esta forma, Issei? Unos 30 segundos. ¿Solo 30 segundos? Los labios de Mika se curvaron en una sonrisa. En la historia original, Issei solo podía mantener su balance breaker durante 10 segundos. 30 segundos, aunque aún eran pocos, representaban una mejora significativa. 30 segundos son suficientes. En cuanto terminó de hablar, su poder mágico estalló, envolviéndolo. Comencemos. Desapareció, reapareciendo instantáneamente ante Issei. Tan rápido. Issei rápidamente cruzó los brazos para defenderse. Pero los movimientos de Mika eran impredecibles. Se agachó, barriendo las piernas de Issei debajo de él, luego, con un golpe de rodilla hacia arriba, lo envió volando por los aires. Eso dolió. Gritó Issei para sus adentros, sintiendo un dolor agudo en la espalda baja mientras ascendía. El barrido de Mika había desequilibrado por completo su equilibrio y el rodillazo había impactado de lleno en su punto débil, dejándolo momentáneamente paralizado. Pero lo que más le preocupaba era Mika, que se acercaba rápidamente. Sabía que si no podía recuperar el control de su cuerpo, sería sometido a un combo brutal. No puedo permitir que esto pase. Aruk. Al ver a Mika acercarse, canalizó su poder mágico a través de los propulsores de su armadura, cambiando su trayectoria en el aire y usando las técnicas que Mika le había enseñado para recuperar el control de su cuerpo. Ahora. Aruk. Desató otra ráfaga de poder, esquivando el ataque de Mika y volando hacia un lado. Impresionante, Issei. Has mejorado, dijo Mika complacido. No estaba allí para golpear un saco de boxeo. Quería experimentar el poder del Emperador Dragón Rojo. El poder mágico de Mika se transformó en llamas y sus alas de demonio se transformaron en alas de fuego. Impulsado por las llamas, se abalanzó sobre Issei, alcanzando una velocidad aterradora. Issei sabía que no podía simplemente correr. Había presenciado la batalla de Mika contra Riser. Contra un oponente como Mika, correr era un suicidio. Se giró, extendió la mano hacia Mika y una esfera comprimida de poder mágico se formó en su palma. Toma esto. Desató el ataque, una explosión de energía que se expandió rápidamente, cubriendo casi la mitad de la ladera de la montaña. Los ojos de Mika se iluminaron.
Canalizó su poder hacia su puño derecho. Al instante siguiente, un aura negra lo envolvió. Prueba esto. Con una fuerza demoledora, golpeó la ráfaga entrante, enviándola hacia las montañas. Literalmente había rechazado la explosión de energía con un puñetazo, como si fuera una pelota de béisbol, usando el haki de armamento. Después de adquirir haki en el mundo de One Piece, se centró en desarrollar haki de observación para mejorar sus habilidades sensoriales de largo alcance. El armamento haki había permanecido en gran medida subdesarrollado, no porque fuera más débil, sino porque Mika creía que tenía un potencial aún mayor, especialmente en mundos con diversos sistemas de energía. En el mundo de One Piece, el haki de armamento podía eludir las defensas de los usuarios de frutas del diablo de tipología, quienes podían transformar sus cuerpos en elementos. Esto sugería que también tenía el potencial de interactuar con otros sistemas energéticos. Esta era una ventaja única para alguien como Mika, un viajero entre mundos. Auge. La explosión de energía desviada golpeó las montañas y explotó violentamente. Mika rápidamente cerró la distancia hacia Issei. Prepárate, Issei. Hagámoslo. Sabiendo que no podía escapar, Issei decidió luchar con todas sus fuerzas durante los pocos segundos que le quedaban de su balance breaker. Aruk. Rugió, abalanzándose sobre Mika y lanzándole un puñetazo. Mika sonrió y enfrentó su ataque de frente. Auge. Sus puños chocaron, enviando ondas expansivas que se extendieron hacia afuera. La batalla llegó a su clímax. Chapter 238. 235. Skarstad Tella Story Relentless Onslaught. Aruk. Ja. Mika y Issei intercambiaron golpes, sus puños chocando repetidamente, una ráfaga de más de 100 golpes intercambiados en cuestión de segundos. Atrapados en el calor del momento, abandonaron toda pretensión de defensa y sus ataques conectaron con una fuerza brutal. Sin embargo, el resultado estuvo lejos de ser equilibrado. Impulsado por la fuerza de Issei, la emoción de Mika creció y sus golpes se volvieron cada vez más rápidos. Aunque Issei logró atravesar su armadura mágica, no pudo infligir ningún daño significativo. Las heridas eran superficiales. Después de todo, primero tuvo que romper la armadura y la fuerza restante era insignificante. Además, la armadura de Mika se regeneraba instantáneamente siempre que sus reservas de poder mágico no se agotaran. Y gracias a su curación mejorada, las heridas menores se cerraron rápidamente, dejando solo los restos andrajosos de su ropa como evidencia de los ataques de Issei. Issei, por otro lado, estaba en un estado mucho más desaliñado. Si bien él también poseía una armadura, Scale Mail, activada por su balance breaker, carecía de capacidades regenerativas. Después de que el bombardeo inicial de Mika destrozó la armadura de su rostro y pecho, su cuerpo quedó expuesto, soportando todo el peso de los ataques de Mika. Su rostro estaba magullado y ensangrentado. Finalmente, con un poderoso golpe, Mika lo envió al suelo. En el momento en que aterrizó, su cota de malla desapareció. El momento era perfecto. Mika lo había calculado con precisión. Issei. Asia corrió a su lado, usando la curación crepuscular para curar sus heridas. Mika aterrizó con gracia, estirándose. Ah, qué bien se sintió. Nada supera una buena pelea a la antigua. Se acercó a Issei con una sonrisa burlona en los labios. Entonces, ¿aprendiste algo? Sí, aprendí mucho, respondió Issei con una sonrisa irónica, con el cuerpo dolorido. Mika no se había contenido del todo. Después de todo, su objetivo era experimentar el poder de Boosted Gear, no simplemente dejarlo sin sentido. Una vez que Scale Mail se rompió, redujo la fuerza de sus golpes. De lo contrario, Issei no solo estaría magullado y ensangrentado, sino probablemente, sin cabeza. En cuanto a las lecciones a las que se refería Mika, provenían de sus entrenamientos anteriores. Issei no tenía talento natural para el combate, la manipulación mágica ni ninguna otra habilidad. Para enseñarle, Mika tuvo que confiar en la repetición, grabando las técnicas en su memoria muscular a través de incontables combates de entrenamiento, a menudo dejando a Issei magullado y golpeado. Este duelo actual fue simplemente una versión más dramática de su entrenamiento habitual. Bien. Me alegra que hayas aprendido algo. De lo contrario, esa paliza no habría servido de nada, dijo Mika, ayudando a Issei a ponerse de pie mientras Asia terminaba de curarlo. Se dirigieron hacia Akeno, Yuto y Koneko.
Fue un duelo emocionante, dijo Akeno con una sonrisa. Tanto Mika-senpai como Issei-senpai son fuertes, comentó Koneko. Has mejorado mucho, Issei. Ni siquiera yo habría podido aguantar tanto contra Mika, dijo Yuto, dándole una palmada en el hombro a Issei. ¿De verdad soy tan bueno? Issei sonrió, rascándose la cabeza, complacido con sus elogios. Eres fuerte, Issei-san, declaró Asia con valentía. Por supuesto que sí. Puedo dar fe de ello personalmente, añadió Mika, dándole una palmadita en el hombro. Issei sonrió radiante. Parece que disfrutas la sensación de progreso, Issei, dijo Mika. Sí. Seguiré mejorando, declaró. En ese caso, ¿qué tal si entrenamos así todos los días? Sugirió Mika. Disfrutaba de sus duelos. A diferencia de Riser, quien dependía de ataques mágicos a distancia, Issei, con su armamento potenciado, era un monstruo poderoso, cuya fuerza se veía amplificada por su armamento sagrado. En su estado balance Breaker, era incluso más fuerte que Riser, aunque no podía mantenerlo por mucho tiempo. Mika prefería luchar contra la fuerza pura. La sonrisa de Issei vaciló. Aunque disfrutaba de volverse más fuerte, no estaba ansioso porque lo golpearan todos los días. Espera, Mika. Solo puedo usar mi balance Breaker una vez cada 3 días. Exclamó, recordando la advertencia de Drake. Su cuerpo aún no era lo suficientemente fuerte para soportar la tensión de las transformaciones repetidas. Entonces será una vez cada 3 días, asintió Mika. El límite de 3 días se debe a tu debilidad. Seguiré entrenándote para que puedas usarlo a diario, al menos media hora cada vez. Eso aumentará significativamente tu fuerza. Sonrió, anticipando sus futuros duelos. Había estado ansioso por una buena pelea desde que llegó a este mundo, e Issei, aunque no era el oponente más fuerte, seguía siendo un desafío digno. Entendido, respondió Issei, con una sensación de pavor apoderándose de su corazón mientras imaginaba su futuro entrenamiento. Pero la idea de aumentar rápidamente su fuerza bajo la guía de Mika, convertirse en un demonio de clase alta y finalmente construir su harén, reavivó rápidamente su entusiasmo. Después del duelo, decidieron quedarse en la villa. Ya que estamos aquí, ¿por qué no nos relajamos un poco? Al fin y al cabo, Buchou nos dio tiempo libre. ¿No es más divertido relajarse aquí que en casa?, sugirió Mika. Los demás estuvieron de acuerdo y entraron en la villa, disfrutando de sus inesperadas vacaciones. Sin embargo, después de un breve período de descanso, no pudieron resistir la tentación de entrenar. Mika una vez más se encontró en el papel de mentor, entrenando con Yuto, con Koneko, discutiendo magia con Akeno e intercambiando golpes con Issei. En este ambiente relajado, todos mejoraron rápidamente. Todos ellos eran individuos increíblemente talentosos. Mika no pudo evitar maravillarse de la capacidad del clan Gremory para atraer a individuos tan talentosos. No había un solo debilucho entre la nobleza de Rías. Incluso aquellos que ahora eran más débiles, sin duda se convertirían en potencias en el futuro. Otros demonios sentirían envidia. ¡Bam! Issei bloqueó el golpe de Mika, su guantelete se agrietó bajo la fuerza del impacto. Pero él no parecía inmutarse. A pesar de su cara magullada y golpeada, estaba sonriendo. Habían pasado 3 días desde su último duelo y era hora de otra ronda. Esta vez, Mika no había aumentado su fuerza, pero el rendimiento de Issei había mejorado. Pudo soportar los ataques de Mika por un poco más de tiempo, y la duración de su balance Breaker había aumentado en un par de segundos. Este progreso le encantó y agradó a Mika. Al concluir su duelo, Akeno, Yuto y Koneko se reunieron a su alrededor, analizando su desempeño, un hábito que habían desarrollado para mejorar su percepción del combate. Por supuesto, tal análisis fue inútil para Issei. Aprendió con la experiencia, con el dolor. Mientras Asia curaba las heridas de Issei, los demás discutían la batalla. En ese momento, llegó Rías, después de haber usado un círculo mágico para teletransportarse directamente al campo de entrenamiento. Si Akeno no me lo hubiera dicho, no habría sabido que estaban todos aquí. ¿Reuniéndose sin mí? ¿Intentan excluirme?, dijo, fingiendo molestia, con las manos en las caderas. Sin embargo, todos la conocían demasiado bien como para dejarse engañar por su acto. Mika y Akeno simplemente la ignoraron y continuaron su discusión.
Rías, frustrada, corrió hacia ellos y la risa llenó el aire. Bienvenida de nuevo, Buzhou. Dijeron al unísono. Con el regreso de Rías, disfrutaron de su tiempo en la Villa Gremory, relajándose y entrenando. Una semana después, regresaron a Ciudad Kuo, y el círculo mágico los depositó nuevamente en la sala del club de investigación oculta justo cuando comenzaba a anochecer. Se despidieron y regresaron a casa. Fue una semana divertida, reflexionó Mika mientras entraba a su apartamento. Pero su ánimo nostálgico se desvaneció rápidamente cuando se concentró nuevamente en la tarea en cuestión. Se sentó en el sofá, mirando fijamente la televisión, contemplando su próximo movimiento. Ahora que nos ocupamos de Riser, mi próximo objetivo debería ser Cocabiel, murmuró, recordando la cronología de la historia original. Aunque sus acciones habían causado varias desviaciones, dudaba que los planes de Cocabiel se vieran afectados. Después de todo, el incidente de Cocabiel surgió de su deseo de reavivar la guerra entre las tres facciones. Su antiguo conflicto había cobrado un alto precio en todos los bandos y, en los últimos años, si bien los enfrentamientos continuaban, el nivel de violencia había disminuido significativamente. Los líderes de las tres facciones ahora estaban considerando un tratado de paz. Sin embargo, no todos deseaban la paz. Cocabiel, uno de los cuerpos de ángeles caídos, estaba entre quienes deseaban que la guerra continuara. Planeaba usar las espadas sagradas para forzar a las tres facciones a un conflicto a gran escala, arrastrando incluso a aquellos que deseaban la paz a la lucha. Mika despreciaba a esos belicistas, a quienes no les importaban las vidas perdidas en su búsqueda de poder. Dudaba que sus acciones influyeran en alguien como Cocabiel. Por lo tanto, anticipó que el plan de Cocabiel seguiría adelante según lo previsto. Y cuando lo hiciera, sería la oportunidad de Mika de actuar, de lograr la gran hazaña que necesitaba para subir de nivel. Cocabiel, un grupo de ángeles caídos cuyo poder rivaliza con el de un dios. Para derrotarlo, necesitaré usar todo lo que tengo. Parece que finalmente tendré una pelea de verdad, pensó con una sonrisa. Y sintiendo una punzada de hambre, Mika se dirigió a la cocina. Todavía necesitaba comer, aunque sospechaba que incluso si llegaba a un nivel donde la comida ya no fuera necesaria, no abandonaría el placer de una buena comida. Al fin y al cabo, ¿qué sería la vida sin comida? En ese momento sonó el timbre de su puerta. ¿Quién será? Sin activar ninguna de sus capacidades sensoriales, se dirigió a la puerta y la abrió. ¿Era Rías? ¿Buzhou? ¿Qué te trae por aquí? Preguntó sorprendido. Ella sonrió. A partir de esta noche, me quedo aquí. Chapter 239. 236. The Kid Night Turned Loud Revealing the Truth. A partir de esta noche, me quedo aquí. Las palabras de Rías, pronunciadas con una sonrisa despreocupada, dejaron atónita a Mika. Al principio pensó que bromeaba. Después de todo, llevaba varios días de regreso y no daba señales de tener tal plan. Pero entonces se dio cuenta de la maleta detrás de ella. ¿Ella hablaba en serio? Luego recordó un evento similar en la historia original. Rías mudándose a la casa de Issei después de derrotar a Riser. Sin embargo, eso había sido debido a la sincera confesión de Issei y su disposición a sacrificar todo por ella, incluso ofreciendo su brazo izquierdo a Drake. Fue esa devoción la que ganó su corazón. Pero en esta línea temporal alterada, Mika había derrotado a Riser. Aunque Rías lo trataba con cariño, no lo había interpretado como un interés romántico. «Buzhou, ¿qué pasa?», preguntó desconcertado. «Te dije que me quedaría aquí. A menos que, ¿no te agrade verme?». «Claro que no». Se hizo a un lado rápidamente, dejándola entrar. «Por favor, pase». Aunque seguía confundido, no la rechazó. «Gracias. Tu apartamento está sorprendentemente limpio. Esperaba que estuviera y más desordenado», comentó, mirando alrededor de la sala de estar. «Soy bastante ordenado», respondió Mika con suavidad, ocultando el hecho de que normalmente Gabriel y Alfia se encargaban de la limpieza. Rías asintió y luego miró hacia la cocina. «¿Todavía no has comido?». Estaba a punto de empezar a cocinar. «Perfecto. Yo tampoco he comido. Me encargaré de la cena». Dicho esto, se dirigió a la cocina. Mika miró su maleta, luego a Rías, ahora ocupada preparando la cena, y suspiró. Lo entendió. Ella no se iba. No podía echarla después de que ella les había preparado una comida. Y Rías era terca.
Una vez que tomaba una decisión, era difícil hacerla cambiar. Tendría que seguir el juego. Y como decía el dicho, no existe nada gratis. En ese momento estaba disfrutando de los beneficios de ser un diablo. Tenía que honrar su acuerdo. Buchou, ¿estás segura de que quieres quedarte aquí? Preguntó una última vez. Por supuesto. Gritó desde la cocina. Suspiró y llevó su maleta a uno de los dormitorios de invitados. Su apartamento era espacioso, con 3 dormitorios además del suyo. Sin embargo, uno estaba ocupado por Gabriel, quien lo había transformado en su laboratorio de investigación. Quería evitar que Rías lo encontrara por accidente. Esta es tu habitación, dijo, colocando su maleta dentro. Gracias. Pronto, un festín estaba servido en la mesa. Mika, aunque secretamente encantado, no pudo evitar comentar. ¿No es esto un poco demasiado? Entrenaste muy duro, Mika. Necesitas comer más, respondió ella, sentándose a su lado y apilando comida en su plato. Podía sentir su afecto en cada uno de sus gestos. Gracias. Tomó su tazón y empezó a comer. Me aseguraré de terminarlo todo. Rías sonrió, observándolo. Ella disfrutaba estos momentos. Y estoy lleno después de la cena, Mika regresó a su habitación, frotándose el estómago lleno. Le recordó su época en horario, rodeado de maestros culinarios como Mellie, Airmid y Yahweh. Nunca le había faltado la comida deliciosa. Todavía no entiendo qué pasó, pero parece que Rías siente algo por mí. No pudo evitar sonreír con ironía. A diferencia de sus relaciones con Airmid y Mellie, él no había hecho ningún movimiento hacia Rías. Aunque ella era innegablemente hermosa, él ya estaba involucrado con Airmid y Mellie, y acababa de regresar de un largo viaje. Supongo que la gente atractiva siempre es popular, independientemente del mundo. Se rió entre dientes, pero luego su sonrisa se desvaneció. Pero ahora que vive aquí, las cosas se van a complicar. Tendré que lidiar con ello como venga. Pensó en la investigación que él y Gabriel estaban llevando a cabo, los secretos ocultos en su laboratorio. Tenía que encontrar una manera de sacar a Rías de su apartamento. Perdido en sus pensamientos, se quedó dormido. De repente se despertó y sintió que alguien entraba en su habitación. Era Rías. Rías, ¿qué estás haciendo? Preguntó mientras ella se deslizaba en su cama. Ella no respondió. ¿No vas a decir nada? Retiró las sábanas y allí estaba ella, completamente desnuda. Aunque estaba oscuro y la habitación no tenía luz, Mika podía verla con claridad gracias a su visión diabólica mejorada, que le permitía ver en la oscuridad como si fuera de día. De hecho, su visión era aún mejor de noche. Sus miradas se cruzaron. Al ver que la habían descubierto, Rías abandonó su pretensión. Vine a dormir, dijo. Te di una habitación, respondió Mika exasperado. Pero no es cómodo. Quería acurrucarme. Considéralo un privilegio ser mi sirviente, dijo con una sonrisa juguetona, acercándose más. Entonces, ¿dónde está tu ropa? Aunque vinieras a dormir, al menos deberías llevar pijama, protestó, nervioso por su cercanía. Duermo, desnuda, susurró, su mano acariciando su rostro, su sonrisa se ensanchó mientras disfrutaba de su reacción nerviosa. Rías, soy un hombre, suspiró. ¿Estás tratando de seducirme? Su sonrisa se volvió traviesa. No me importaría, ¿sabes? Si eso es lo que quieres, no pudo resistirse. No era un protagonista ingenuo e inexperto. Kia. Él la atrajo más cerca y ella jadeó sorprendida cuando él tomó la iniciativa. La noche tranquila estalló en una sinfonía de pasión. A la mañana siguiente. Club de investigación oculta. Akeno, Yuto, Koneko y Asia estaban sentados en el salón del club, tomando té y esperando a Rías. Sus vacaciones habían terminado. Era hora de volver a la escuela. Solían reunirse en el salón del club todas las mañanas para hablar de las tareas del día. Sin embargo, Rías aún no había llegado. ¿Y Mika? Ya estaban acostumbrados a su ausencia. Debido a su intenso régimen de entrenamiento y a que Rías rara vez le asignaba tareas, a menudo llegaba tarde, a veces ni siquiera se presentaba. Ya casi es hora de clase. ¿No debería estar Buchou aquí ya? Preguntó Koneko, volviéndose hacia Akeno. Quizás deberías contactarla. Supongo que sí. A Akeno no le preocupaba la seguridad de Rías.
Como demonio de clase alta, solo un ser de clase suprema podía hacerle daño sin que se diera cuenta. Y era improbable que atacaran a Rías, la hermana menor de Sir Zeus Lucifer. Supuso que Rías simplemente se había retrasado. Sin embargo, aceptó que la contactaran. No podían seguir preocupándose. Ella usó un círculo mágico para contactar a Rías. Ya veo, dijo con una sonrisa y asintió. Tras terminar la llamada, se dirigió a los demás. Buchou está bien. Simplemente se retrasó y perdió la noción del tiempo. Dijo que no nos preocupáramos y que fuéramos a clase. Reanudaremos nuestras tareas mañana. Entendido. Aliviados, también estaban secretamente encantados por el inesperado día libre. ¿Quién quería trabajar, después de todo? Abandonaron el salón del club y se dirigieron hacia sus aulas. Y mientras tanto, en el apartamento de Mika. Mika y Rías disfrutaban del desayuno juntos. Él mismo había preparado la comida. Después del llamado de Aquino, Rías se había despertado, y Mika, que ahora podía sentir incluso los movimientos más leves mientras dormía, también se había despertado. Al verla hablar con Aquino, la besó suavemente antes de levantarse de la cama para preparar el desayuno. No podía dejar que ella, una joven con poca experiencia, cocinara. Sin embargo, para su sorpresa, ella se unió a él en la cocina. Cuando le preguntó si se sentía bien, ella simplemente sonrió y le aseguró que estaba bien. Al ver su alegre actitud, se dio cuenta de su error. Rías, como un poderoso demonio de clase alta, no se vería afectado por sus actividades. Prepararon el desayuno juntos, disfrutando del cómodo silencio entre ellos. Después de la comida, mientras Rías lo miraba con afecto, la expresión de Mika se volvió seria. Rías, tengo algo importante que decirte. Pero no debes revelárselo a nadie, ni siquiera a tus padres ni a tu hermano. El humor juguetón de Rías se desvaneció, reemplazado por una seria curiosidad. Entiendo. No se lo diré a nadie. Mika asintió satisfecho y luego reveló su secreto. Era de otro mundo. Después de mucha deliberación, decidió decírselo. Ya no eran solo amo y sirviente. Y él confiaba en ella incondicionalmente. Él sabía que si ella prometía guardar un secreto, lo haría. Ella era increíblemente terca en ese sentido. Además, había una razón más práctica. Ahora que estaban involucrados, Rías probablemente se quedaría en su apartamento. Esto inevitablemente interferiría con su investigación y la de Gabriel. No podía echarla ahora. Era mejor decirle la verdad. Haría las cosas más fáciles. Chapter 240. 237. Secret Relationship Goals Meka's Baseball Skills. ¿Qué? ¿Eres de otro mundo? Rías miró a Mika atónita. Luego, tras un momento de silencio, exclamó de repente. Cuéntamelo. Quiero saberlo todo sobre esos otros mundos. Tengo muchísima curiosidad. ¿Eh? ¿No te sientes ni un poquito escéptica? Mika se quedó atónito ante su reacción. No esperaba que fuera tan receptiva. ¿Por qué lo estaría? Le rodeó el cuello con los brazos, con una sonrisa juguetona en el rostro. No me habrías contado semejante secreto si no hubieras confiado en mí. Y yo confío en ti ciegamente. Después de todo, eres mi amor. Se inclinó, sus frentes se rozaron. Además, susurró con cariño, me parece bastante emocionante. Mika, sintiendo su amor, la levantó con ternura en brazos y la llevó a su habitación. No pudo resistirse a su sincera confesión. Quería expresar sus propios sentimientos, de una manera más íntima. Ni Mika ni Rías fueron a la escuela ese día. Dentro de los confines de su apartamento, expresaron su amor mutuo, su pasión los consumía hasta que, exhaustos pero contentos, finalmente emergieron de su neblina inducida por el amor al día siguiente. Rías, déjame presentarte. Este es Gabriel, un avatar de mi diosa, Yahvé. Y esta es Alfia, que es, bueno, como una tía para mí, aunque no le gusta que la llamen así. Rías, a pesar de su noble crianza, sintió un arrebato de nervios al dirigirse a ellos. Es un placer conocerlos, Gabriel, Alfia. Después de todo, Gabriel era un avatar de Yahvé, el dios de la Biblia en el mundo de Mika, el mismo ser que había creado las tres facciones. Aunque no eran la misma entidad, Gabriel seguía siendo una versión del dios bíblico. Gabriel, percibiendo su inquietud, voló para tranquilizarla. Tranquila, Rías.
A diferencia de tu mundo, donde los diferentes panteones están enfrentados, los dioses de nuestro mundo son bastante amigables. Así que no tienes por qué tenerme miedo. Entiendo, Rías se relajó. Rápidamente se encariñó con Gabriel y Alfia. A diferencia de Mika, quien constantemente se burlaba de Alfia por su edad, el comportamiento respetuoso de Rías le ganó la aprobación de Alfia. Mientras conversaban, el tema cambió a Irmid y Meye. Sin embargo, Rías no parecía preocupada, tal como no le había importado el deseo de Issei de un harem en la historia original. La perspectiva del diablo sobre el amor era diferente a la de un humano. Tus experiencias son fascinantes, Mika. Después de escuchar sus historias, compartidas tanto por Mika como por Gabriel, Rías quedó cautivada por sus aventuras en otros mundos. Las diversas culturas y las características únicas de cada mundo la intrigaban. Ella siguió pidiendo más, lo que llevó a ambos a faltar a la escuela esa mañana. No fue hasta la tarde que finalmente se dirigieron hacia la Academia Kuo. Aún así, fue solo porque Rías sabía que no podía faltar a la escuela durante varios días seguidos. Preocuparía a Akeno y los demás. En cuanto a por qué no habían revelado su relación, ambos tenían sus razones. Mika no quería atraer la atención de las poderosas figuras de este mundo antes de estar listo, antes de que su fuerza rivalizara con la de ellos. Por lo tanto, decidieron mantener su relación en secreto, al menos por ahora. Mika, algún día tienes que llevarme a esos otros mundos. Dijo Rías mientras salían de su apartamento. Lo haré, cuando llegue el momento, prometió. No sería un problema. Rías, a diferencia de Yahvé, no era demasiado poderosa como para que él la transportara. La llevaría a horario tarde o temprano. Después de todo, ese era su verdadero hogar. Sin embargo, después de derrotar a Cocabiel y subir de nivel, tenía la intención de visitar un mundo cierto, en busca de un sistema de energía más adecuado. Y como ese mundo probablemente sería otro lleno de dioses y demonios, planeó ir solo. No podía arriesgar su seguridad. Después de todo, siempre parecía aparecer cerca del protagonista, y los protagonistas a menudo atraían problemas. Estaré esperando, dijo Rías con una sonrisa, luego, recordando que estaban en público, rápidamente cambió de tema. Ella sabía que no debía discutir esos asuntos abiertamente. Llegaron a la escuela y se separaron, rumbo a sus respectivas clases. Mika llegó justo cuando la clase estaba a punto de comenzar. Se sentó detrás de Asia. Era su antiguo asiento. Asia había ocupado su puesto anterior, detrás de Issei. Sin embargo, después de su llegada, él se lo había dado para que ella y Issei pudieran sentarse juntos. ¡Qué grupo tan animado!, se rió entre dientes, apoyándose contra la pared y observando a Issei y a sus dos amigos, Matsuda y Motoama, enfrascados en su habitual conversación animada. Mika-senpai, ¿estás aquí? Lo saludó Asia. Buenas tardes, Asia. Buenas tardes, Mika-senpai. Mika sonrió con ironía ante su discurso formal. Tras salvarle la vida a Issei y entrenarlo, se había convertido en una especie de hermano mayor para él. Asia, influenciada por Issei, lo llamaba senpai, a pesar de sus protestas. Finalmente, Issei se rindió y lo aceptó. Mika, por fin estás aquí. Gritó Issei, dándose la vuelta. Buenas tardes, Issei. Justo entonces, sonó la campana, anunciando el comienzo de la clase. Issei, que estaba ansioso por hacerle numerosas preguntas a Mika, suspiró y se concentró en la lección, con la intención de hablar con él más tarde. Mika se apoyó en la pared, con una presencia discreta, mientras observaba el aula. De repente, se levantó y se dirigió a la puerta. El clima era agradable y le apetecía faltar a clase. Pasó junto al profesor, que acababa de llegar, y salió del aula, dejando atrás a unos aturdidos Issei y Asia. Club de investigación oculta. Mika. Qué mala eres. Faltarte a clase sin mí. Al menos podrías haberme llevado contigo. Issei, mi habilidad para suprimir mi presencia solo funciona conmigo. No puedo sacarte del aula sin que te detecten, respondió Mika con una risita, dejando su taza de té. Issei, deberías concentrarte en tus estudios, añadió Akeno con una sonrisa juguetona. Sí, Akeno-senpai respondió abatido, provocando la risa de los demás. Pronto, los 7 miembros del club de investigación oculta estaban presentes.
Rías explicó con calma su ausencia durante el último día y medio, una excusa cuidadosamente elaborada que ella y Mika habían inventado. Él había necesitado su ayuda con una investigación especial. Los demás asintieron, aceptando su explicación sin rechistar. Al fin y al cabo, ella era su presidenta, y cuestionar sus decisiones no era prudente. Además, la reputación de Mika como investigador estaba bien establecida. Había ejercido el poder de la luz durante su batalla contra los ángeles caídos, una clara demostración de los resultados de su investigación. Por lo tanto, no tenían motivos para dudar de su historia. Después de su explicación, se dirigió a los demás, que estaban esperando su siguiente tarea. El torneo de pelota de la escuela es en poco más de una semana. Tenemos que empezar a prepararnos. ¿El torneo de juegos de pelota? Algunos estaban emocionados, otros confundidos. Mika estaba entre estos últimos. Es una tradición escolar. Competimos en varios deportes durante varios días, incluyendo competiciones de clase, partidos intergénero y competiciones de clubes, explicó. Y el club de investigación oculta participará. A juzgar por su tono serio, se esperaba que ganaran. Creo recordar que disfrutabas bastante de las actividades humanas, Buchou, se rió Mika al ver el brillo competitivo en sus ojos. Supongo que tendré que complacerla, pensó. Si no recuerdo mal, los eventos específicos de la competición de clubes no se anuncian hasta el día del torneo, ¿verdad? Preguntó Akeno. Así es. Por lo tanto, entrenaremos todos los deportes durante los próximos días, respondió Rías con voz decidida. Sí, Buchou. Haremos lo mejor que podamos. Respondieron todos, un poco intimidados por su intensidad. Así comenzó su formación. Baloncesto, fútbol, béisbol, bádminton, rugby. Tuvieron que aprender rápidamente las reglas y dominar los conceptos básicos. Sonido metálico. Jonrón. Como se esperaba de Mika. Es excelente en todo. Issei y los demás vitorearon cuando Mika lanzó una pelota de béisbol por los aires. No es nada, respondió encogiéndose de hombros, con el bate apoyado casualmente sobre su hombro. El béisbol no fue un desafío especial. Aunque solo utilizaba su fuerza humana normal, su dominio de las artes marciales, aunque no directamente aplicable, mejoraba sus reflejos y coordinación, permitiéndole golpear cada lanzamiento a la perfección. Y después de ver algunos vídeos, incluso podía replicar varios lanzamientos especiales. Sería un oponente formidable, prácticamente un truco. Excelente. Serás nuestro lanzador y cuarto bate, Mika. Declaró Rías. Déjamelo a mí, respondió con seguridad. Entonces continuemos con nuestro entrenamiento. Como eran demonios, era poco probable que perdieran. Después de todo, sus capacidades físicas mejoradas les otorgaron una ventaja significativa. Sin embargo, Rías, siempre minuciosa, insistía en que aprendieran bien las reglas y los matices de cada deporte. Esa era su naturaleza, su meticulosa atención al detalle, un rasgo que Mika admiraba. Y así, en los días previos al torneo de juegos de pelota, se sumergieron en el entrenamiento, una experiencia que Mika, a pesar de sus aventuras en otros mundos, nunca había disfrutado verdaderamente antes. Era un recuerdo que atesoraría.